En la mesa del comedor familiar, con todos reunidos para celebrar el cumpleaños de mi nieta, mi nuera Daniela me miró directamente a los ojos y me dijo con una sonrisa helada: «Berenice, creo que sería mejor que te quedaras en casa. Costa Rica no es para personas de tu edad». Mi hijo Ignacio, el mismo que crié con tanto amor y sacrificio, simplemente bajó la cabeza y murmuró: «Mamá, ella tiene razón. Mi suegra Cintia irá en tu lugar. Ella es más importante ahora». $32,000. Esa era la cantidad exacta que había ahorrado durante 3 años trabajando turnos extra como enfermera, sacrificando mis propias necesidades, vendiendo incluso las joyas que me dejó mi madre, todo para regalarle a mi hijo y su esposa el viaje de sus sueños a Costa Rica. El mismo viaje que yo había planeado disfrutar con ellos. Me llamo Berenice, tengo 65 años, y durante toda mi vida he sido esa mujer que antepone a su familia antes que a sí misma. Trabajé como enfermera durante 42 años en el hospital público, criando sola a Ignacio después de que su padre nos abandonara cuando él tenía apenas 8 años. Nunca me casé de nuevo. Nunca busqué mi propia felicidad. Todo lo que ganaba, todo lo que ahorraba, todo lo que soñaba, era para él. Para mi único hijo. Para el hombre que ahora me decía que yo no era lo suficientemente importante como para acompañarlos en el viaje que yo misma estaba financiando. Esa noche, mientras todos brindaban y reían alrededor de la mesa, yo me quedé allí, con una sonrisa forzada, sintiendo como se me partía el corazón en pedazos. Daniela, mi nuera de 32 años, siguió hablando sobre los planes del viaje como si nada hubiera pasado. Como si acabara de arrancarme un sueño que había cultivado durante años no fuera nada. Cintia está tan emocionada, decía, jugando con su cabello rojizo mientras miraba a Ignacio con adoración. Ella siempre quiso conocer las playas de Manuel Antonio. Será perfecto para que ella y yo tengamos tiempo de madre e hija. Madre e hija. Esas palabras se clavaron en mi pecho como dagas. Yo, que había sido madre y padre para Ignacio durante décadas, ya no merecía ni siquiera ser considerada para un viaje que yo misma había hecho posible. Cintia, una mujer de mi misma edad que había aparecido en nuestras vidas apenas 3 años atrás, cuando Ignacio se casó con Daniela, ahora era más importante que yo. Una mujer que nunca había movido un dedo por mi hijo, que nunca había sacrificado una sola noche de sueño por él, que nunca había trabajado turnos dobles para pagarle la universidad. Recuerdo perfectamente el momento en que decidí financiar este viaje. Era un sábado por la tarde. Ignacio había venido a visitarme con Daniela. Estaban hablando sobre lo estresados que se sentían con el trabajo, sobre lo mucho que necesitaban unas vacaciones, pero que no tenían el dinero suficiente. Los vi tan agobiados, tan cansados, que mi corazón de madre no pudo resistirse. «Yo los ayudo», les dije sin pensarlo 2 veces. «Ustedes merecen descansar». Durante las siguientes semanas, investigué todo sobre Costa Rica. Las playas, los volcanes, los hoteles, los restaurantes. Me emocioné tanto que comencé a imaginarme allí con ellos, caminando por la arena blanca, viendo el atardecer sobre el Océano Pacífico. Hacía tanto tiempo que no salía del país, tanto tiempo que no me permitía soñar con algo para mí. Pero por primera vez en años, me atreví a imaginar que podía ser parte de algo hermoso, algo especial. Vendí el anillo de compromiso que mi madre me había dejado como herencia. Un anillo con una pequeña esmeralda que ella había cuidado toda su vida, esperando que yo lo pasara a la siguiente generación. Lo llevé a la joyería del centro y recibí $800 por él. Luego vendí el collar de perlas que había sido de mi abuela, otros $600. Trabajé turnos extra los fines de semana durante 6 meses, llegando a casa con los pies hinchados y la espalda dolorida, pero con la cuenta bancaria creciendo lentamente. Cada sacrificio lo hice pensando en la sonrisa de Ignacio cuando le dijera que podía irse de vacaciones. Cada hora extra, cada joya vendida, cada cena que me salté para ahorrar esos $15 o $20, todo tenía un propósito: darle felicidad a mi hijo. Durante esos meses de preparación, él me llamaba emocionado para contarme sobre los lugares que quería visitar, los restaurantes donde quería cenar, las excursiones que había encontrado en internet. «Mamá, encontré un tour en bote para ver delfines. Cuesta $200 por persona, pero dicen que vale la pena», me decía con la voz llena de ilusión. Y yo, que nunca había visto un delfín en mi vida, que nunca había estado en un bote en el océano, asentía por teléfono y agregaba esos $400 más a mi lista mental de gastos. Porque serían 2 personas en ese tour. Él y yo. Siempre pensé que serían él y yo.
La noche que finalmente les entregué el cheque por $32,000, Ignacio me abrazó tan fuerte que sentí que todo había valido la pena. Gracias, mamá. Eres la mejor madre del mundo, me susurró al oído. Daniela también me abrazó, aunque su abrazo fue más frío, más calculado. Berenice, no sabes lo que esto significa para nosotros, me dijo, pero sus ojos no reflejaban la gratitud de sus palabras. Durante las siguientes semanas, nos quedamos planificando juntos. Yo había comprado guías de viaje, había marcado en mapas todos los lugares que queríamos visitar. Incluso compré ropa nueva para el viaje, un vestido verde esmeralda que pensé que se vería hermoso con el fondo del mar caribeño, unos zapatos cómodos para caminar por la playa, un sombrero para protegerme del sol tropical. Todo estaba listo. Todo estaba perfecto. Hasta que llegó esa maldita cena familiar. Esa noche regresé a mi casa con el corazón destrozado, pero tratando de mantener la compostura. No quería que nadie viera lo profundamente herida que estaba. Me senté en mi sillón favorito, el mismo donde había amamantado a Ignacio cuando era bebé, donde le había leído cuentos cuando era niño, donde había esperado despierta tantas noches cuando llegaba tarde de sus citas de adolescente. Allí, en la soledad de mi sala, finalmente permití que las lágrimas corrieran por mis mejillas. No podía creer lo que había pasado. En una sola frase, mi hijo había destruido no solo mis planes de viaje, sino algo mucho más profundo, la imagen que tenía de él como el hombre bueno y agradecido que creía haber criado. Ella es más importante ahora. Esas 5 palabras seguían resonando en mi cabeza como una canción cruel que no podía quitarme de encima. ¿Cuándo había dejado de ser importante para mi propio hijo? ¿En qué momento me había convertido en un estorbo, en alguien descartable? Durante los siguientes días, traté de encontrar justificaciones para su comportamiento. Quizás estaba pasando por un momento difícil en el matrimonio. Quizás Daniela lo había presionado. Quizás no se había dado cuenta de lo hirientes que habían sido sus palabras. Pero cada vez que intentaba convencerme de que tenía una explicación lógica, recordaba la frialdad en sus ojos cuando me miró y dijo que su suegra era más importante que yo. Cynthia, la mujer que ahora ocuparía mi lugar en el viaje que yo había financiado. La conocía desde hacía 3 años, desde la boda de Ignacio y Daniela. Era una mujer de mi misma edad, 63 años, pero que había tenido una vida completamente diferente a la mía. Mientras yo trabajaba turnos dobles en el hospital para sacar adelante a mi hijo, ella había sido ama de casa toda su vida, mantenida primero por su esposo y ahora mimada por su hija. Nunca había trabajado un día en su vida, nunca había tenido que preocuparse por pagar una cuenta o ahorrar para el futuro. Durante estos años, había observado cómo Daniela la trataba como si fuera una reina. Le compraba ropa cara, la llevaba a salones de belleza, le pagaba viajes de fin de semana a balnearios elegantes. Cynthia siempre llegaba a las reuniones familiares luciendo perfecta, con sus uñas recién arregladas pintadas en un tono coral brillante, su cabello teñido de un castaño perfecto sin una sola cana a la vista, usando vestidos caros que yo jamás podría permitirme con mi pensión de enfermera jubilada. Yo, en cambio, siempre había sido la abuela práctica, la que llegaba con comida casera para todos, la que ayudaba a limpiar después de las cenas, la que se quedaba cuidando a los niños cuando ellos querían salir. Nunca me quejé de ese rol. De hecho, me gustaba sentirme útil, sentir que todavía tenía un propósito en la familia. Pero ahora me daba cuenta de que toda esa generosidad había sido interpretada como algo que yo debía hacer, no como algo especial que yo elegía hacer. La mañana siguiente, mientras tomaba mi café en la cocina, sonó el teléfono. Era Ignacio. Por un momento, mi corazón se llenó de esperanza. Quizás había reflexionado sobre lo que había pasado. Quizás se había dado cuenta de lo injusto que había sido conmigo. Quizás llamaba para disculparse y para decirme que yo sí iría al viaje. Buenos días, mamá, me dijo con una voz casual, como si nada hubiera pasado. Te llamo para preguntarte si podrías hacernos un favor más. Cynthia no tiene pasaporte vigente, y necesitamos $1,500 extra para los trámites urgentes. También querríamos cambiar el hotel por uno mejor, uno que tenga spa, porque a ella le encantan los masajes. Serían otros $2,000 más. Me quedé muda al teléfono. No solo me había excluido del viaje, sino que ahora me pedía aún más dinero para que su suegra pudiera disfrutar de lujos que yo jamás me había permitido. Ignacio, logré decir con voz temblorosa, ¿te das cuenta de que me estás pidiendo más dinero para la mujer que tomó mi lugar en el viaje que yo misma pagué?
Ay, mamá, no dramatices, me respondió con un tono de impaciencia que me heló la sangre. Tú sabes que esto es lo mejor para todos. Cynthia y Daniela tienen una relación muy especial, y este viaje les ayudará a fortalecer sus vínculos. Tú ya tuviste tu tiempo de viajar cuando eras joven. ¿Mi tiempo de viajar? ¿De qué hablaba? Yo nunca había viajado. Nunca había tenido dinero para viajar. Todos mis ahorros siempre habían sido para él, para sus estudios, para su boda, para su casa, para sus necesidades. A los 65 años, este iba a ser mi primer viaje internacional, mi primera vez en un avión, mi primera vez viendo el mar desde una playa paradisíaca. No voy a dar más dinero, Ignacio, le dije, sorprendiéndome a mí misma con la firmeza de mi voz. Ya di suficiente. Hubo un silencio incómodo del otro lado de la línea. Luego, mi hijo suspiró con frustración. Está bien, mamá. Esperaba que fueras más comprensiva, pero respeto tu decisión. De todas formas, el viaje seguirá adelante como está planeado. Cynthia está muy emocionada. Y colgó, sin decir adiós, sin preguntarme cómo me sentía, sin mostrar ni una pizca de culpa o remordimiento. En ese momento, algo cambió dentro de mí. Una parte de mi corazón que había estado llena de amor incondicional hacia mi hijo comenzó a llenarse de otra cosa, decepción, tristeza, y sí, también rabia. Esa tarde llamé a mi amiga Angélica, la única persona en el mundo que conocía toda mi historia, todos mis sacrificios, todas mis alegrías y decepciones. Angélica había sido mi compañera de trabajo en el hospital durante 20 años, y ahora era mi confidente más cercana. Le conté todo lo que había pasado, y por primera vez en días, pude llorar libremente. Berenice, me dijo Angélica con esa voz sabia que la caracterizaba, tienes que entender algo, tú les enseñaste a tratarte así. Durante años les has demostrado que tú no importas, que tus necesidades no son prioritarias, que siempre puedes ser dejada de lado porque siempre perdonas y sigues dando. Es hora de que aprendas a valorarte a ti misma. Sus palabras me dolieron, pero sabía que tenía razón. Había pasado toda mi vida poniendo a otros primero, creyendo que eso era lo que hacían las buenas madres, las buenas personas. Pero al hacerlo, había enviado el mensaje equivocado, que yo no merecía respeto, que yo no tenía valor, que yo era prescindible. ¿Pero qué puedo hacer ahora?, le pregunté entre lágrimas. El viaje ya está pagado. Ellos ya tomaron su decisión. Yo ya no puedo cambiar nada. Angélica se quedó pensativa por un momento. Luego, con una sonrisa que yo no podía ver pero que podía sentir en su voz, me dijo algo que cambiaría todo. ¿Quién dice que no puedes cambiar nada? Berenice, tú tienes más poder del que crees. Solo tienes que decidir usarlo. Las palabras de Angélica se quedaron dando vueltas en mi cabeza durante toda la noche. Tú tienes más poder del que crees. ¿Qué poder? Durante 65 años había sido la mujer que cedía, que perdonaba, que se sacrificaba sin esperar nada a cambio. ¿Dónde estaba ese supuesto poder que mi amiga mencionaba? A la mañana siguiente, mientras organizaba mis papeles en el escritorio, encontré todos los documentos relacionados con el viaje. Los boletos de avión estaban a nombre de Ignacio Herrera y Daniela Herrera. Había un tercer boleto que originalmente había sido para mí, Berenice Herrera. Pero ahora, escrito con una letra que no era mía, decía Cynthia Morales. Mi hijo había tomado mi boleto y había cambiado el nombre sin siquiera preguntarme. Al lado de los boletos estaban las reservaciones del hotel. 5 noches en un resort de lujo en Guanacaste, con vista al mar, desayuno incluido y acceso a la playa privada. El costo total, $18,000 solo por el hospedaje. Luego estaban los comprobantes de las excursiones que había pagado por adelantado, el tour de los delfines que tanto había emocionado a Ignacio, una excursión al volcán Arenal, una cena romántica en un restaurante sobre el agua. Otros $8,000 en actividades que ahora disfrutaría Cynthia. Por último, encontré los recibos del seguro de viaje, las transferencias bancarias, y hasta el comprobante de las vacunas que me había puesto porque Costa Rica las requería para el ingreso. Cada papel era evidencia de los meses de preparación, de la ilusión que había puesto en este viaje, del amor que había invertido en hacer feliz a mi hijo. Fue entonces cuando comencé a entender lo que Angélica había querido decir sobre mi poder. Yo era quien había pagado todo. Yo era quien tenía todos los comprobantes. Yo era quien, técnicamente, era la dueña de esa experiencia que ellos creían que ya tenían asegurada.
Tomé el teléfono y llamé a la agencia de viajes. Buenos días. Habla Berenice Herrera. Necesito hacer algunos cambios en la reservación que hice para Costa Rica. La agente, una mujer joven con voz amable, me confirmó todos los detalles de la reservación. Efectivamente, todo estaba a mi nombre como la persona responsable del pago y la organización del viaje. ¿Qué cambios necesita hacer, señora Herrera?, me preguntó. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que se me iba a salir del pecho. Durante un momento, dudé. ¿Realmente iba a hacer esto? ¿Realmente iba a tomar una decisión tan drástica? Pero luego recordé las palabras de Ignacio: ella es más importante ahora. Y recordé su llamada pidiendo más dinero para los caprichos de Cynthia. Y recordé cómo había colgado el teléfono sin ni siquiera preguntarme cómo me sentía. Quiero cancelar toda la reservación, dije con una voz que me sorprendió por su firmeza. ¿Está segura, señora? Según veo aquí, el viaje es para la próxima semana. Las políticas de cancelación son bastante estrictas. Sí, estoy completamente segura. Quiero cancelar todo: los vuelos, el hotel, las excursiones, el seguro, todo. Durante los siguientes 30 minutos, la agente me explicó las consecuencias de la cancelación. Perdería aproximadamente $8,000 en penalizaciones, pero recuperaría $24,000. Era una pérdida significativa, pero aún así sería mucho menos dolorosa que ver a Cynthia disfrutando de mi dinero en el viaje que debería haber sido mío. Cuando terminé la llamada, sentí algo extraño en mi pecho. No era exactamente felicidad, pero tampoco era la tristeza que había sentido durante los últimos días. Era algo parecido al alivio, mezclado con una sensación de control que hacía años no experimentaba. Pero sabía que cancelar el viaje era solo el primer paso. Mi hijo y Daniela aún no sabían lo que había hecho, y cuando se enteraran, la situación se iba a poner muy fea. Necesitaba estar preparada para lo que venía. Esa tarde, mientras caminaba por el parque cerca de mi casa tratando de aclarar mis pensamientos, me crucé con Renata, una vecina que había conocido en los últimos meses. Renata era una mujer de 58 años que había pasado por un divorcio difícil el año anterior, y habíamos desarrollado una amistad basada en nuestras experiencias de vida similares. Berenice, te veo diferente hoy, me dijo Renata cuando nos sentamos en una banca bajo la sombra de un gran árbol. Pasó algo. Le conté toda la historia. Le hablé del viaje, de la humillación en la cena familiar, de la llamada de Ignacio pidiendo más dinero, y de mi decisión de cancelar todo. Renata me escuchó sin interrumpir, asintiendo de vez en cuando con comprensión. ¿Sabes qué es lo que más me duele?, le dije al final. No es el dinero. No son las vacaciones perdidas. Es darme cuenta de que mi propio hijo me ve como alguien sin valor, alguien cuya felicidad no importa. Renata tomó mi mano entre las suyas. Berenice, lo que hiciste hoy fue increíblemente valiente. Cancelar ese viaje fue tu forma de decir: yo también importo. Pero esto es solo el comienzo. Si realmente quieres que las cosas cambien, tienes que seguir tomando decisiones que demuestren tu valor. ¿A qué te refieres? Piénsalo, me dijo Renata con una sonrisa astuta. Durante años has sido la madre que siempre dice que sí, la que siempre da sin pedir nada a cambio, la que siempre perdona sin que le pidan perdón. ¿Qué pasaría si dejaras de ser esa persona? ¿Qué pasaría si empezaras a actuar como alguien que se valora a sí misma? Sus palabras me hicieron pensar en todas las formas en que yo había facilitado la vida de Ignacio y Daniela durante años. Les pagaba el seguro del auto porque estaban empezando en la vida. Les daba dinero extra cada mes para que pudieran disfrutar un poco. Cuando necesitaban una niñera para su hija, yo siempre estaba disponible. Cuando tenían problemas económicos, yo era su primera opción para pedir ayuda. Berenice, continuó Renata, tú has sido su red de seguridad durante tanto tiempo que ellos creen que siempre vas a estar ahí. Creen que pueden tratarte mal porque al final del día, tú siempre vas a perdonar y siempre vas a seguir ayudando. Es hora de que aprendan que eso no es cierto. Esa noche, en la soledad de mi casa, comencé a hacer una lista de todas las formas en que yo contribuía a la vida de mi hijo y mi nuera. La lista era mucho más larga de lo que había imaginado. Además del dinero mensual que les daba, también pagaba la prima de su seguro de salud, les había prestado dinero para el enganche de su casa, dinero que nunca me habían devuelto, y estaba en su cuenta bancaria como avalista de su tarjeta de crédito.
Más allá del apoyo económico, también estaba todo el apoyo emocional y práctico que les brindaba. Cuidaba a mi nieta todos los fines de semana para que ellos pudieran salir. Les cocinaba comida para toda la semana cuando sabía que habían tenido días ocupados. Les organizaba las fiestas familiares, les compraba los regalos para cumpleaños y navidades, incluso limpiaba su casa cuando venía a visitarlos. Al ver todo escrito en papel, me di cuenta de algo impactante. Yo no era solo la madre de Ignacio. Yo era su empleada no remunerada, su benefactora, su solución a todos los problemas. Y lo más triste de todo era que yo había permitido que esa dinámica se estableciera porque creía que así demostraba mi amor. Pero el amor verdadero, el amor sano, no requiere que una persona se sacrifique completamente por otra. El amor verdadero implica respeto mutuo, consideración y reciprocidad. Y eso era exactamente lo que había estado faltando en mi relación con mi hijo. Al día siguiente, tomé el teléfono y comencé a hacer más llamadas. Primero llamé al banco para retirar mi nombre como avalista de la tarjeta de crédito de Ignacio. Luego llamé a la compañía de seguros para cancelar el plan de salud que yo pagaba para ellos. Finalmente, programé una transferencia para retirar de mi cuenta el dinero que automáticamente les depositaba cada mes. Cada llamada era un paso hacia una nueva versión de mí misma, una Berenice que se valoraba, que se respetaba, que entendía que merecía ser tratada con dignidad. Una Berenice que ya no iba a permitir que la dieran por sentada. El lunes por la mañana, exactamente 5 días antes de la fecha programada para el viaje a Costa Rica, mi teléfono comenzó a sonar insistentemente. Era Ignacio. Dejé que sonara 4 veces antes de contestar, algo que nunca había hecho antes. Siempre había corrido a responder sus llamadas como si fuera una emergencia. «Mamá, ¿dónde estás? He estado llamándote desde temprano», me dijo con voz ansiosa. «Estoy en mi casa, Ignacio. ¿Qué necesitas?» Acabo de recibir una llamada de la agencia de viajes. Me dijeron que hubo un problema con nuestra reservación, que alguien la canceló. Debe ser un error del sistema. ¿Podrías llamar para aclararlo? Tú tienes todos los números de confirmación. Mi corazón comenzó a latir más rápido, pero mi voz se mantuvo firme. No fue un error del sistema, Ignacio. Yo cancelé el viaje. Hubo un silencio tan largo que pensé que se había cortado la llamada. Finalmente, mi hijo habló con una voz que nunca le había escuchado. ¿Qué dijiste? Cancelé toda la reservación. Los vuelos, el hotel, las excursiones. Todo. ¿Estás loca?, gritó del otro lado del teléfono. No puedes hacer eso. Ya teníamos todo planeado. Cynthia ya pidió vacaciones en su trabajo. Daniela ya compró ropa nueva para el viaje. Claro que puedo hacerlo, le respondí con una calma que me sorprendió. Yo pagué todo. Yo organicé todo. Y yo decidí cancelar todo. Pero mamá, no entiendes. Este viaje es muy importante para Daniela y su madre. Ellas estaban muy ilusionadas. ¿Y qué hay de mis ilusiones, Ignacio? ¿Te importó lo que yo sentía cuando me dijiste que no era lo suficientemente importante como para ir en el viaje que yo misma financié? Ay, mamá, ya te dije que no dramatices. Esto era por el bien de todos. Tú sabes que Cynthia y Daniela necesitaban tiempo juntas. ¿Y yo qué necesitaba, Ignacio? ¿Alguna vez te preguntaste qué necesitaba yo? Mi hijo suspiró con exasperación. Está bien, está bien. Entiendo que te molestaste. Pero esto ya se salió de control. Reprograma el viaje inmediatamente. Te prometo que buscaremos otra fecha para que tú también puedas ir. No. ¿Cómo que no? No voy a reprogramar nada. Si ustedes quieren ir a Costa Rica, pueden organizarlo y pagarlo ustedes mismos. Mamá, no seas ridícula. No tenemos $32,000. Tú sabes que no podemos costear algo así. Entonces creo que van a tener que conformarse con unas vacaciones más económicas, ¿no te parece? Ignacio colgó sin decir adiós. 20 minutos después, mi teléfono volvió a sonar. Esta vez era Daniela. Berenice, necesitamos hablar urgentemente, me dijo con voz fría. Ignacio me contó lo que hiciste. Esto es completamente inmaduro de tu parte. ¿Inmaduro?, repetí, sintiendo como la rabia comenzaba a hervir en mi pecho.
Inmaduro es que yo no quiera regalar $32,000 para que ustedes vayan de vacaciones con la persona que tomó mi lugar. Berenice, tienes que entender que mi madre y yo tenemos una relación muy especial. Este viaje iba a ser una oportunidad única para nosotras. Tú ya tuviste tu oportunidad de viajar cuando eras joven. Ahí estaba de nuevo esa mentira. Daniela, yo nunca he viajado. Este iba a ser mi primer viaje internacional. Bueno, pero tú ya viviste tu vida. Ahora es nuestro turno de disfrutar. Además, mi madre está muy delicada de salud últimamente. Los médicos le recomendaron descanso y relajación. ¿Delicada de salud? La vi el domingo pasado en la cena y se veía perfectamente bien. De hecho, se veía mejor que yo, que he estado trabajando toda mi vida. No entiendes nada, Berenice. Mi madre ha sacrificado mucho por mí. ¿Ah, sí? ¿Qué ha sacrificado exactamente? Porque hasta donde yo sé, nunca ha trabajado. Tú le pagas todo, la renta, la comida, la ropa, incluso las vacaciones de fin de semana que se da cada mes. Eso es diferente. Yo quiero consentir a mi madre porque se lo merece. Y yo también me merezco ser considerada por mi propio hijo, ¿no crees? Daniela suspiró con impaciencia. Mira, Berenice, vamos a hacer prácticas. Tú cancelaste el viaje en un berrinche, pero ahora tienes que ser madura y arreglarlo. Mi madre ya está emocionada, ya pidió vacaciones, ya le contó a todas sus amigas. No puedes decepcionarla así. Y yo sí puedo ser decepcionada. Tú eres diferente. Tú eres más fuerte. Tú puedes entender las situaciones complicadas. En ese momento entendí algo terrible. Para mi nuera, yo no era una persona con sentimientos propios. Yo era simplemente un recurso, una fuente de dinero y favores que debía estar siempre disponible sin quejarse nunca. Para ella, mis emociones no importaban porque yo era fuerte, como si ser fuerte significara que no merecía consideración o respeto. Daniela, le dije con una voz tan fría como la suya, no voy a reprogramar el viaje. Y te voy a decir algo más. A partir de ahora, las cosas van a cambiar mucho entre nosotros. ¿Qué quieres decir con eso? Quiero decir que ya no voy a ser la abuela que está disponible cada fin de semana para cuidar a los niños sin que me lo pidan por favor. Ya no voy a ser la suegra que les da dinero cada mes sin que me lo devuelvan. Ya no voy a ser la empleada doméstica que les limpia la casa y les cocina sin que me lo agradezcan. Berenice, estás siendo muy dramática. Nosotros te agradecemos todo lo que haces. ¿Cuándo fue la última vez que me dijeron gracias por algo? ¿Cuándo fue la última vez que me preguntaron cómo estoy o qué necesito? ¿Cuándo fue la última vez que me invitaron a algo sin que fuera para pedirme un favor? Daniela se quedó callada porque sabía que yo tenía razón. Exactamente, continué. Ustedes me han tratado como si fuera una empleada por tanto tiempo que se olvidaron de que soy una persona con sentimientos, con necesidades, con derecho a ser respetada. Berenice, no es así. Nosotros te queremos mucho. No, Daniela. Ustedes quieren mucho lo que yo hago por ustedes. Pero a mí, como persona, no me respetan para nada. Después de colgar, me sentí agotada pero también extrañamente liberada. Por primera vez en años, había dicho la verdad sin disculparme, sin tratar de suavizar mis palabras para no incomodar a nadie. Esa tarde, Angélica vino a visitarme. Le conté sobre las llamadas y se sintió muy orgullosa de mí. Berenice, lo que hiciste hoy fue increíble. Les dijiste la verdad que necesitaban escuchar. Pero Angélica, me siento muy triste. Nunca pensé que mi relación con mi hijo llegaría a este punto. Mira, mi querida amiga, me dijo mientras me servía una taza de té, a veces las relaciones tienen que romperse un poco para poder reconstruirse de manera más sana. Tu hijo ha vivido 37 años creyendo que puede tratarte como se le dé la gana porque tú siempre vas a perdonar y siempre vas a seguir dando. Ahora está aprendiendo que eso no es cierto. ¿Pero qué pasa si no aprende? ¿Qué pasa si decide que ya no quiere tener relación conmigo? Entonces sabrás que nunca te valoró realmente como madre, sino solo como proveedora. Y aunque eso duele mucho, también te liberará para vivir el resto de tu vida sin estar constantemente disponible para alguien que no te aprecia. Esa noche,
Mientras revisaba mis cuentas bancarias y veía los $24,000 que había recuperado de la cancelación del viaje, tomé una decisión que cambiaría todo. Iba a usar ese dinero en mí misma. Por primera vez en 65 años, iba a invertir en mi propia felicidad. Los siguientes 3 días fueron un torbellino de llamadas, mensajes y visitas inesperadas. Ignacio y Daniela no podían creer que yo me hubiera mantenido firme en mi decisión. Estaban acostumbrados a que, después de cualquier conflicto familiar, yo fuera la primera en ceder, en pedir disculpas, en tratar de arreglar las cosas para mantener la paz. El miércoles por la mañana, Daniela apareció en mi puerta sin avisar. Traía a mi nieta de 5 años, claramente usando a la pequeña como estrategia emocional. La niña corrió hacia mí con sus bracitos abiertos, y yo la abracé con todo el amor del mundo, pero mi corazón se endureció al darme cuenta de la manipulación. Abuela Berenice, me dijo la pequeña con su vocecita dulce, mami dice que ya no vamos a ir a ver los delfines porque tú estás enojada con nosotros. Miré a Daniela con una mezcla de tristeza y decepción. ¿En serio? ¿En serio involucraste a una niña de 5 años en nuestros problemas de adultos? Daniela se encogió de hombros con fingida inocencia. Solo le expliqué que abuela canceló nuestras vacaciones. Ella tiene derecho a saber por qué no vamos a viajar. No, Daniela. Ella tiene derecho a que los adultos resuelvan sus problemas sin cargarla con culpas que no son suyas. Me agaché para quedar a la altura de mi nieta. Mi amor, los adultos a veces tenemos desacuerdos, pero eso no significa que alguien sea malo. La abuela te ama mucho, y eso nunca va a cambiar. Después de que se fueron, llamé a Angélica completamente indignada. ¿Puedes creer que usó a la niña para hacerme sentir culpable? Berenice, eso te dice todo lo que necesitas saber sobre el tipo de persona que es tu nuera. Una madre que realmente se preocupa por su hija no la involucraría en conflictos de adultos. Esa misma tarde, decidí dar el siguiente paso en mi nueva vida. Tomé el teléfono y llamé a una agencia de viajes diferente. Buenos días, me llamo Berenice Herrera y quiero organizar un viaje para una persona. Quiero ir a Europa. Durante la siguiente hora, un agente muy amable me ayudó a planear algo que jamás había imaginado que podría ser: un tour por 3 países europeos durante 2 semanas. España, Francia e Italia. El costo total era de $15,000, incluyendo vuelos, hoteles, comidas y excursiones guiadas. ¿Está segura de que quiere viajar sola, señora Herrera?, me preguntó la agente. Tenemos grupos para personas de su edad que viajan sin acompañante. Completamente segura, le respondí. Quiero descubrir qué se siente tomar mis propias decisiones sin tener que consultar con nadie. Cuando confirmé la reservación y pagué el viaje, sentí una emoción que no había experimentado en décadas. Era una mezcla de nervios, emoción y orgullo. A los 65 años, finalmente iba a hacer algo solo para mí. El jueves por la noche, Ignacio vino a mi casa. Esta vez venía solo, sin Daniela. Se veía cansado, frustrado, pero también algo avergonzado. Se sentó en el sofá frente a mí y por primera vez en días, me habló con un tono más suave. Mamá, necesitamos hablar seriamente. Te escucho. Mira, sé que las cosas se salieron de control. Sé que Daniela y yo no manejamos bien la situación del viaje. Pero ¿no crees que cancelar todo fue una reacción exagerada? Ignacio, ¿tú realmente crees que fue exagerado? ¿Crees que era normal excluirme del viaje que yo misma pagué para darle mi lugar a otra persona? Mi hijo suspiró y se pasó las manos por el cabello, un gesto que hacía desde niño cuando estaba nervioso. Es que Daniela tiene una relación muy complicada con su madre. Han tenido muchos problemas en el pasado, y este viaje iba a ser una oportunidad para sanar esas heridas. ¿Y qué hay de nuestra relación, Ignacio? ¿Qué hay de las heridas que ustedes me causaron a mí? Mamá, tú siempre has sido fuerte. Tú siempre entiendes las situaciones difíciles. Ahí estaba de nuevo esa excusa. Ignacio, ser fuerte no significa que no tengo sentimientos. Ser comprensiva no significa que puedo ser pisoteada sin consecuencias. Pero mamá, nosotros te queremos. Nunca fue nuestra intención lastimarte. ¿Me quieren? ¿Cómo me quieren exactamente? Porque déjame contarte cómo me he sentido querida en los últimos años.
Me levanté y fui por la libreta donde había estado anotando todos mis pensamientos durante estos días difíciles. ¿Sabes cuántas veces me han invitado a almorzar en el último año solo por el gusto de pasar tiempo conmigo? 0. ¿Sabes cuántas veces me han llamado solo para preguntarme cómo estoy, sin pedirme ningún favor? 0. ¿Sabes cuántas veces han recordado mi cumpleaños sin que yo se los recuerde? 0. Ignacio me miraba con expresión incómoda, pero yo continué. En cambio, ¿sabes cuántas veces me han pedido dinero prestado en el último año? 12. ¿Sabes cuántas veces me han pedido que cuide a la niña en el último minuto porque ustedes tenían planes? 23. ¿Sabes cuántas veces me han pedido que les cocine, que les limpie, que les resuelva algún problema? Demasiadas para contar. Mamá, nosotros siempre te agradecemos. No. Ignacio. Ustedes me dan las gracias como se le da las gracias a una empleada que hizo bien su trabajo. Pero nunca me han agradecido como se le agradece a una madre que se ha sacrificado toda la vida por su hijo. Mi hijo se quedó callado por un largo rato. Finalmente, habló con voz muy baja. ¿Qué quieres que haga, mamá? Dime qué tengo que hacer para arreglar esto. Quiero que entiendas que yo también soy una persona con necesidades, con sueños, con derecho a ser respetada. Quiero que dejes de verme como una fuente inagotable de favores y dinero. Quiero que aprendas a valorarme por quien soy, no solo por lo que puedo hacer por ti. Está bien, está bien. Lo entiendo. ¿Podemos reprogramar el viaje entonces? No. Ignacio. Ese viaje ya no va a pasar. Pero te voy a contar algo que sí va a pasar. Yo me voy a Europa la próxima semana. ¿Qué? Reservé un tour por España, Francia e Italia. 15 días conociendo lugares que siempre soñé visitar. 15 días haciendo lo que yo quiera, cuando yo quiera, sin tener que consultar con nadie. ¿Vas a viajar sola? Sí, voy a viajar sola. ¿Y sabes qué? Estoy emocionada. Por primera vez en años, voy a hacer algo solo para mí. Ignacio parecía genuinamente sorprendido. Mamá, nunca pensé que quisieras viajar. Nunca me dijiste que tenías ganas de conocer otros países. ¿Cuándo me has preguntado qué quiero, Ignacio? ¿Cuándo te has interesado por mis sueños o mis deseos? Mi hijo se quedó pensativo. Por primera vez en esta conversación, parecía estar reflexionando realmente sobre sus acciones en lugar de solo tratar de defenderse. Tienes razón, me dijo finalmente. He sido un hijo muy egoísta. No te estoy pidiendo que te flageles, Ignacio. Te estoy pidiendo que cambies. Te estoy pidiendo que aprendas a tratarme como la madre que me he ganado ser, no como la empleada que has decidido que soy. ¿Cómo puedo hacer eso? Empieza por preguntarme cómo estoy cuando me llames, antes de pedirme cualquier favor. Invítame a almorzar porque quieres pasar tiempo conmigo, no porque necesitas algo. Recuerda mi cumpleaños, mis fechas importantes. Defiéndeme cuando alguien me falte el respeto, incluso si esa persona es tu esposa. Ignacio asintió lentamente. Mamá, yo no me había dado cuenta de lo mal que te hemos tratado. Lo sé, hijo. Y parte de la culpa es mía, porque durante años les enseñé que podían tratarme así. Pero ahora las cosas van a ser diferentes. ¿Me perdonas? Te amo, Ignacio. Siempre te voy a amar. Pero el perdón es algo que se gana con acciones, no con palabras. Cuando mi hijo se fue esa noche, sentí que algo importante había cambiado entre nosotros. No sabía si realmente iba a cambiar su comportamiento, pero al menos ahora sabía exactamente lo que esperaba de él. El viernes por la mañana, exactamente una semana después de la fatídica cena familiar que había cambiado todo, recibí una llamada que no esperaba. Era Cintia, la suegra de mi hijo, hablándome por primera vez en los 3 años que la conocía. Berenice, necesito hablar contigo urgentemente, me dijo con una voz que trataba de sonar autoritaria, pero que yo percibí nerviosa. ¿Puedo ir a tu casa? Por supuesto, Cintia. Te espero. 1 hora después, la mujer que había tomado mi lugar en el viaje que yo financié estaba sentada en mi sala. Se veía impecable como siempre, con su cabello perfectamente peinado y su vestido rosa que seguramente había costado más de lo que yo gastaba en ropa en 6 meses. Pero por primera vez, noté algo diferente en ella. Parecía incómoda, casi vulnerable.
Berenice comenzó. Daniela me contó lo que pasó. Yo no sabía que tú ibas a ir originalmente en el viaje. La miré directamente a los ojos. ¿En serio no lo sabías, Cynthia? Tu hija nunca te mencionó que yo era quien estaba pagando todo y que originalmente el tercer boleto era para mí. Cynthia desvió la mirada. Bueno, yo sabía que tú habías ayudado económicamente, pero pensé que era un regalo que tú les estabas dando a ellos. No sabía que tú también querías ir. Mentira, le dije con una calma que me sorprendió. Daniela te contó exactamente lo que pasó, y tú aceptaste tomar mi lugar porque te convenía. No te hagas la inocente ahora. Por primera vez en los 3 años que la conocía, vi a Cynthia sin palabras. Se quedó allí, abriendo y cerrando la boca como un pez fuera del agua. Mira, Cynthia, continué. No te voy a mentir diciendo que no me duele lo que pasó. Pero tampoco te voy a gritar ni te voy a faltar el respeto. Solo quiero que entiendas algo. Yo trabajé durante 42 años, crié sola a mi hijo, y a los 65 años tengo derecho a ser tratada con dignidad. Yo no quise causarte problemas, Berenice. Es solo que Daniela insistió tanto, y yo hacía tanto tiempo que no viajaba. ¿Tanto tiempo? Cynthia, tú viajas cada 2 meses. Daniela te lleva a balnearios, te paga fin de semana en hoteles, te costea vacaciones nacionales constantemente. Yo, en cambio, nunca había salido del país. Cynthia se sonrojó porque sabía que yo tenía razón. Pero tú siempre has sido tan independiente. Siempre parecías tener todo bajo control. ¿Independiente? Cynthia, ser independiente no significa que no necesito consideración o respeto. Significa que no espero que otros resuelvan mi vida, pero eso no me convierte en alguien sin sentimientos. ¿Qué quieres que haga?, me preguntó con voz pequeña. Quiero que seas honesta. Quiero que reconozcas que sabías perfectamente lo que estaba pasando y que decidiste beneficiarte de una situación injusta. Cynthia suspiró profundamente. Tienes razón. Yo sabía que tú ibas a ir originalmente. Daniela me lo contó todo. Me dijo que habían encontrado una excusa para sacarte del viaje porque yo sería mejor compañía para ella. Finalmente, la verdad. ¿Y no te pareció mal aceptar esa propuesta? La verdad es que sí me pareció mal. Pero Daniela puede ser muy persuasiva cuando quiere algo. Y yo no quería perder la oportunidad de viajar con mi hija. Entiendo que quieras pasar tiempo con Daniela, Cynthia. ¿Pero no crees que había formas más honestas de lograrlo? ¿No crees que podían haber planificado su propio viaje en lugar de robarme el mío? Sí, tienes razón. Fue muy mal hecho. Nos quedamos en silencio por unos minutos. Finalmente, Cynthia habló de nuevo. Berenice, ¿hay algo que pueda hacer para remediar esto? Sí, le dije sin dudar. Puedes hablar con tu hija y decirle que lo que hicieron estuvo mal. Puedes decirle que una madre no debe manipular situaciones para lastimar a otras madres. Puedes enseñarle que el respeto hacia los mayores no es opcional. Lo haré, me prometió Cynthia. Y Berenice, yo quiero que sepas que admiro mucho lo que hiciste. Cancelar ese viaje requirió mucho valor. Después de que se fue, me sentí extrañamente en paz. No había gritado, no había sido cruel, pero había dicho la verdad sin disculparme por ella. Era otro paso en mi proceso de aprender a valerme por mí misma. Esa tarde, mientras organizaba mi maleta para el viaje a Europa, sonó el timbre. Era mi nieta, acompañada por Ignacio. La pequeña corrió hacia mí con una cartita en sus manitas. Abuela, hice esto para ti, me dijo entregándome un dibujo donde aparecíamos las dos tomadas de la mano. Papi me dijo que vas a viajar y que vas a conocer lugares muy bonitos. Miré a Ignacio con sorpresa. ¿Le dijiste que me voy de viaje? Sí, mamá. Le expliqué que la abuela va a ir a Europa a conocer museos y ciudades hermosas. Le dije que cuando regreses, le vas a contar todas tus aventuras. Era la primera vez en días que mi hijo me hablaba sin actitud defensiva o culposa. Parecía genuinamente interesado en mi bienestar. ¿Puedo quedarme a ayudarte a hacer la maleta?, me preguntó mi nieta. Por supuesto, mi amor. Durante la siguiente hora, mi nieta me ayudó a doblar ropa mientras me hacía 1000 preguntas sobre Europa. ¿Vas a ver la Torre Eiffel? ¿Vas a comer pizza en Italia?
Vas a mandar postales. Ignacio se quedó observando desde el sofá, y por primera vez en mucho tiempo, lo vi sonreír con genuina alegría al verme emocionada por algo. Mamá, me dijo cuando mi nieta estaba distraída jugando con mis zapatos de viaje, quiero pedirte perdón. Ya me pediste perdón el otro día, Ignacio. No, quiero pedirte perdón por algo más específico. Quiero pedirte perdón por haberme olvidado de que tú también tienes sueños. Quiero pedirte perdón por haber asumido que tu único propósito en la vida era hacernos felices a nosotros. Sus palabras me llegaron al corazón de una manera que no esperaba. Gracias por decir eso, hijo. Y quiero que sepas que cuando regreses de Europa, las cosas van a ser diferentes. Daniela y yo hemos estado hablando mucho estos días. Ella también se dio cuenta de que las cosas se nos salieron de control. En serio. En serio. De hecho, ella quiere hablar contigo antes de que te vayas. Quiere pedirte perdón. Esa noche, efectivamente, Daniela vino a mi casa. Se veía muy diferente a como la había visto en días anteriores. No traía su actitud defensiva ni su aire de superioridad. Se veía arrepentida. Berenice, me dijo sentándose en el borde del sofá, he estado reflexionando mucho sobre todo lo que pasó. Y me he dado cuenta de que he sido muy injusta contigo. Te escucho. La verdad es que siempre he sentido un poco de celos hacia ti. ¿Celos? ¿Por qué? Porque Ignacio te ama mucho. Porque cuando él habla de su infancia, siempre cuenta historias hermosas de cómo tú lo cuidaste, lo protegiste, trabajaste para él. Y yo nunca tuve esa relación con mi madre. Era la primera vez que Daniela me abría su corazón de esa manera. Entonces, continuó, cuando vi la oportunidad de tener un viaje especial con mi mamá, no me importó que fuera a costa tuya. Pensé que tú ya habías tenido tu tiempo de ser la madre especial, y que ahora era el turno de mi mamá. Daniela, yo entiendo que quieras tener una buena relación con tu madre, pero eso no justifica lastimar a otras personas. Lo sé, y me arrepiento mucho. Me arrepiento de haberte tratado como si fueras menos importante. Me arrepiento de haber manipulado la situación. Y me arrepiento de haber involucrado a mi hija en nuestros problemas. Gracias por reconocerlo. Berenice, ¿podemos empezar de nuevo? ¿Podemos intentar tener una relación más honesta y respetuosa? La miré a los ojos y vi algo que nunca había visto antes, sinceridad genuina. Podemos intentarlo, Daniela, pero va a requerir esfuerzo de ambas partes. Cuando se fueron esa noche, me di cuenta de que algo fundamental había cambiado. Mi decisión de cancelar el viaje no solo había sido un acto de autorrespeto, sino que había obligado a toda mi familia a reflexionar sobre la forma en que me trataban. Al día siguiente partía hacia Europa, hacia mi nueva aventura, hacia mi nueva vida. El aeropuerto era un mundo completamente nuevo para mí. A los 65 años, nunca había estado en un lugar tan grande, tan lleno de gente de todas las nacionalidades, tan lleno de posibilidades. Mientras esperaba mi vuelo a Madrid, el primer destino de mi aventura europea, no podía dejar de sonreír. Por primera vez en décadas, estaba haciendo algo completamente para mí. Ignacio me había acompañado hasta la puerta de seguridad. Durante el camino, había estado inusualmente silencioso, y cuando llegó el momento de despedirnos, me abrazó de una manera que no lo hacía desde que era niño. Mamá, quiero que sepas que estoy muy orgulloso de ti, me dijo con voz emocionada. Y cuando regreses, quiero que me cuentes todo. Cada museo, cada comida, cada persona interesante que conozcas. ¿En serio te interesa escuchar mis historias? Mamá, me interesan todas tus historias. Me arrepiento mucho de haber tardado tanto en darme cuenta. El vuelo a Madrid fue una experiencia extraordinaria. Nunca había visto las nubes desde arriba, nunca había sentido esa sensación de estar flotando entre cielo y tierra. La azafata, una mujer joven muy amable, notó mi emoción y me explicó todo lo que veíamos desde la ventanilla. ¿Es su primer viaje internacional?, me preguntó. Sí, y estoy tan nerviosa como emocionada. ¿Viaja sola? Sí, viajo sola. ¿Y sabe qué? Me siento increíblemente libre. Durante las 11 horas de vuelo, reflexioné sobre todo lo que había pasado en las últimas 2 semanas. Había cancelado un viaje que me hacía infeliz, había puesto límites a mi familia,
había defendido mi dignidad, y ahora estaba rumbo a cumplir un sueño que ni siquiera sabía que tenía. Madrid me recibió con un sol radiante y una energía que nunca había sentido. El grupo de turistas con el que viajaba era pequeño, solo 12 personas, la mayoría de mi edad o mayores. Era reconfortante saber que no era la única persona mayor aventurándose sola por primera vez. El primer día visitamos el Museo del Prado. Estar frente a las Meninas de Velázquez me hizo llorar de emoción. Nunca había visto arte tan hermoso en persona. Nunca había entendido la diferencia entre ver algo en una fotografía y estar frente a la obra real. Es impresionante, ¿verdad?, me dijo Renata, una señora argentina de 70 años que también viajaba sola. Yo siempre quise venir aquí, pero mi esposo decía que era un gasto innecesario. Cuando él murió el año pasado, decidí que ya era hora de hacer lo que yo quería. Esa noche, en mi habitación del hotel, llamé a Angélica para contarle sobre mi primer día en Europa. Berenice, no sabes cómo se te oye la voz. Suenas feliz. Suenas libre. Me siento libre, Angélica. Me siento como si hubiera despertado de un sueño muy largo donde yo no importaba. ¿Has sabido algo de Ignacio? Me mandó un mensaje preguntándome cómo había sido el vuelo. Y Daniela me envió una foto de mi nieta con un mapa de Europa, diciendo que está siguiendo mi viaje. ¿Ves? Tu decisión de valorarte a ti misma está cambiando toda la dinámica familiar. El segundo día en Madrid caminé por el Parque del Retiro, comí paella en un restaurante pequeño donde el dueño me contó historias de su familia, y compré postales que nunca pensé que estaría enviando desde España. Pero la verdadera transformación comenzó cuando llegamos a París. La Torre Eiffel, los Campos Elíseos, el Museo del Louvre, cada lugar era más hermoso de lo que había imaginado. Pero más que los lugares, lo que me estaba cambiando era la sensación de estar descubriendo quién era yo cuando no estaba siendo la madre de alguien, la abuela de alguien, la benefactora de alguien. En París conocí a Marcel, un señor francés de 70 años que trabajaba como guía voluntario en el Louvre. Hablaba un español perfecto porque había vivido 2 años en México en su juventud. Se ofreció a darme un tour personal por las secciones del museo que más me interesaban. ¿Sabe qué es lo que más me gusta de las personas como usted?, me dijo mientras caminábamos por los pasillos llenos de arte. ¿Qué? Que decidieron viajar solas. Eso requiere valor. Muchas personas de nuestra edad se quedan en casa esperando que otros las incluyan en sus planes. Pero usted decidió crear sus propios planes. Sus palabras me llegaron muy profundo. Marcel, hasta hace 2 semanas yo era exactamente esa persona que esperaba que otros la incluyeran. ¿Qué cambió? Le conté toda mi historia. Le hablé del viaje cancelado, de la humillación familiar, de la decisión de valorarme a mí misma. Marcel me escuchó con la paciencia y sabiduría de alguien que había vivido mucho. Berenice, me dijo al final, lo que usted hizo no fue venganza. Fue autorrespeto. Y eso es muy diferente. Esa noche, desde mi hotel en París, decidí escribir una carta. No para Ignacio, no para Daniela, sino para mí misma. Quería documentar este momento de mi vida, esta transformación que estaba viviendo. Querida Berenice de 65 años, escribí, hoy te escribo desde París, Francia. Un lugar que la Berenice de hace 3 semanas nunca pensó que conocería. Quiero que recuerdes siempre este momento. Quiero que recuerdes cómo se siente valorarte a ti misma. Quiero que recuerdes que nunca es tarde para empezar a vivir para ti. Al día siguiente llegamos a Italia, y Roma me dejó sin palabras. El Coliseo, la Fontana di Trevi, la Capilla Sistina, cada lugar era un recordatorio de la grandeza que los seres humanos pueden crear cuando se lo proponen. En Roma recibí una llamada de Ignacio que me sorprendió completamente. Mamá, ¿cómo está Roma? Hijo, es indescriptible. Estoy viendo cosas que solo había visto en libros. Mamá, quiero contarte algo. Daniela y yo hemos estado yendo a terapia de pareja. Me quedé sorprendida. ¿En serio? Sí. Nos dimos cuenta de que tenemos muchos problemas en la forma como nos relacionamos, no solo contigo, sino entre nosotros también. El terapeuta nos está ayudando a entender cómo nuestras acciones afectan a toda la familia. Me da mucho gusto escuchar eso, Ignacio. Y mamá, quiero pedirte algo. Cuando regreses, ¿podríamos empezar a tener almuerzos juntos una vez por semana? Solo tú y yo,
para ponernos al día, para conocernos mejor. Las lágrimas empezaron a correr por mis mejillas. Me encantaría, hijo. Y otra cosa más. Daniela quiere preguntarte si te gustaría que organizáramos un viaje familiar el próximo año. Un viaje que tú elijas, a donde tú quieras ir, pagado entre todos nosotros. Por primera vez en nuestra conversación, dudé. Ignacio, eso suena hermoso, pero necesito que entiendas algo. Si vamos a viajar juntos, tiene que ser porque realmente quieren pasar tiempo conmigo, no porque se sienten culpables. Mamá, después de todo lo que pasó, finalmente entendimos algo que debíamos haber entendido hace años. Tú no eres solo nuestra proveedora. Eres una persona increíble con historias interesantes, con sueños propios, con una sabiduría que queremos conocer mejor. Esa noche, en mi última noche en Roma, salí a caminar sola por las calles antiguas. Me sentía diferente, me veía diferente, incluso caminaba diferente. Ya no era la mujer que agachaba la cabeza cuando la maltrataban. Ya no era la mujer que se disculpaba por existir. Era Berenice Herrera, una mujer de 65 años que había aprendido a valorarse a sí misma. Una mujer que había descubierto que nunca es tarde para empezar a vivir la vida que realmente quieres vivir. Al día siguiente regresaría a casa, pero ya no sería la misma persona que había partido hace 2 semanas. Regresaría como una mujer que sabía exactamente cuánto valía. El regreso a casa fue completamente diferente a todo lo que había imaginado. En el aeropuerto me esperaban Ignacio, Daniela y mi nieta con un cartel que decía «Bienvenida a casa, abuela viajera». Mi nieta corrió hacia mí con los brazos abiertos, y por primera vez en semanas, sentí que mi familia me estaba recibiendo con genuino amor y respeto. «Abuela, ¿trajiste fotos? ¿Comiste pizza en Italia? ¿Viste la Torre Eiffel?». Me bombardeó con preguntas mientras caminábamos hacia el auto. Traje fotos, comí la pizza más deliciosa de mi vida, y sí, vi la Torre Eiffel. Pero sobre todo, mi amor, descubrí que la abuela puede hacer cosas increíbles cuando se lo propone. Durante el camino a casa, noté algo diferente en la actitud de Ignacio y Daniela. Me hacían preguntas reales sobre mi viaje, escuchaban mis respuestas con atención genuina, y por primera vez en años, sentí que les importaba mi experiencia como persona, no solo como la abuela que resuelve problemas. «Mamá», me dijo Ignacio mientras manejaba, «se te ve diferente. Se te ve, no sé cómo explicarlo, más segura de ti misma». «Me siento diferente, hijo. Me siento como si hubiera recordado quién soy realmente». Cuando llegamos a mi casa, encontré la sorpresa más hermosa. Daniela había decorado mi sala con fotos de todos los lugares que había visitado, impresas desde las que yo había mandado por WhatsApp. Había globos, flores, y una pancarta que decía «Nuestra heroína viajera». «Daniela, esto es hermoso», le dije, genuinamente conmovida. «Berenice, quería hacer algo especial para tu regreso. Quería que supieras que admiramos mucho lo que hiciste. Viajar sola a los 65 años, conocer el mundo, demostrar que nunca es tarde para cumplir sueños. Eres una inspiración». Esa tarde, mientras desempacaba mi maleta y les mostraba todos los recuerdos que había traído, mi familia se sentó a escuchar cada historia con una atención que no habían mostrado nunca antes. Les conté sobre Marcel, el guía del Louvre. Les describí la sensación de estar frente a la Gioconda. Les hablé de las calles de Roma al atardecer. «Abuela», me dijo mi nieta mientras miraba una postal de la Torre Eiffel, «cuando yo sea grande, podemos viajar juntas». «Por supuesto, mi amor. Cuando tú seas grande, la abuela todavía va a tener muchas ganas de conocer el mundo». 2 días después, Ignacio cumplió su promesa. Vino a buscarme para nuestro primer almuerzo semanal. Fuimos a un restaurante pequeño y acogedor, y por primera vez en años, tuvimos una conversación real de madre e hijo. «Mamá, quiero contarte algo que descubrí en terapia», me dijo mientras comíamos. El terapeuta nos hizo un ejercicio donde teníamos que describir a las personas importantes en nuestras vidas. Cuando llegó tu turno, me di cuenta de que yo te describía solo en función de lo que hacías por nosotros. Mi mamá es la que nos cuida, la que nos ayuda, la que siempre está disponible. Pero nunca te describí como persona. ¿Y ahora cómo me describirías? Ahora te describiría como una mujer valiente que trabajó toda su vida para sacar adelante a su hijo. Una mujer que a los 65 años tuvo el valor de ponerse límites a su propia familia.
Una mujer que decidió viajar sola por Europa y regresó con historias increíbles. Una mujer que me está enseñando que nunca es tarde para cambiar. Sus palabras me llenaron el corazón de una manera que no había sentido en años. Y Daniela continuó. También está aprendiendo mucho sobre sí misma. Se dio cuenta de que gran parte de su actitud hacia ti venía de sus propios problemas con su madre. ¿Cómo está esa relación ahora? Mejor. Daniela finalmente le puso límites a Cynthia. Le dijo que no puede seguir esperando que nosotros le resolvamos todos sus problemas económicos y emocionales. Le dijo que tiene que aprender a ser más independiente. Una semana después, Daniela me invitó a tomar café, solo nosotras dos. Era la primera vez que me hacía una invitación social sin necesitar ningún favor. Berenice, quiero contarte algo personal, me dijo mientras tomábamos café en su cocina. Yo crecí pensando que las madres no tenían derecho a tener sueños propios. Mi mamá siempre fue muy dependiente de mi papá, y cuando él murió, se volvió dependiente de mí. Yo pensé que así tenían que ser las cosas. ¿Y ahora qué piensas? Ahora pienso que estaba muy equivocada. Verte viajar sola, verte segura de ti misma, verte feliz siendo independiente, me enseñó que las mujeres de cualquier edad merecen tener una vida propia. Daniela, espero que tú también puedas encontrar esa independencia y esa seguridad en ti misma. De hecho, me inscribí en clases de pintura, algo que siempre quise hacer pero que nunca me atreví. Los cambios no solo se notaban en las conversaciones, también se notaban en las acciones. Ignacio empezó a llamarme una vez por semana solo para preguntarme cómo estaba. Daniela comenzó a invitarme a salidas sin pedirme favores. Mi nieta me visitaba con dibujos de los lugares que yo había conocido en Europa. Pero el cambio más importante estaba en mí. Ya no corría a resolver todos sus problemas. Ya no decía que sí a todo sin pensar en mis propias necesidades. Ya no me disculpaba por ocupar espacio en mi propia familia. Un mes después de mi regreso, Angélica vino a visitarme y no podía creer la transformación. Berenice, no solo te ves diferente físicamente. Caminas diferente. Hablas diferente, hasta tu casa se siente diferente. ¿En qué sentido? Antes, cuando venía a visitarte, sentía que estaba en la casa de alguien que vivía para otros. Ahora siento que estoy en la casa de alguien que vive para sí misma también. Tenía razón. Había redecorado mi sala con las fotos de mi viaje. Había comprado plantas nuevas. Había organizado mis libros de una manera que reflejaba mis intereses reales. No solo los temas que creía que debía leer una buena abuela. ¿Y cómo van las cosas con tu familia? Mejor de lo que nunca esperé, Angélica. Pero lo más importante es que ahora sé que no dependo de su aprobación para ser feliz. 2 meses después de mi regreso, recibí una sorpresa inesperada. Cynthia me llamó para invitarme a almorzar. Cuando nos encontramos en el restaurante, se veía diferente también. Menos arrogante. Más humilde. Berenice, quiero contarte que las cosas han cambiado mucho en mi relación con Daniela desde que pasó todo aquello del viaje. ¿En qué sentido? Daniela me dijo que ya no puede seguir manteniéndome como lo había estado haciendo. Me dijo que tengo que aprender a ser más independiente económicamente y emocionalmente. ¿Y cómo te sientes con eso? Al principio me enojé mucho, pero después me di cuenta de que ella tenía razón. A los 63 años, no puedo seguir esperando que mi hija resuelva mi vida. ¿Qué vas a hacer? Me conseguí un trabajo de medio tiempo en una biblioteca. Nada muy sofisticado, pero me está gustando mucho. Y también me inscribí en un grupo de mujeres de mi edad que hacen actividades juntas. Me da mucho gusto escuchar eso, Cynthia. Berenice, quiero pedirte perdón de nuevo, pero esta vez por algo más específico. Quiero pedirte perdón por haber pensado que tú no merecías respeto porque eras fuerte. Ahora entiendo que ser fuerte no significa que no tienes derecho a ser tratada bien. Esa noche, mientras organizaba las fotos de mi viaje en un álbum, reflexioné sobre todo lo que había cambiado en estos meses. Mi decisión de cancelar aquel viaje a Costa Rica había sido el primer paso de una transformación que había afectado a toda mi familia de maneras que nunca imaginé. No solo había recuperado mi dignidad y mi autoestima, también había enseñado a mi familia que las relaciones sanas requieren respeto mutuo. Había demostrado que nunca es tarde para cambiar patrones destructivos.
Y más importante aún, había aprendido que amar a otros no requiere sacrificar mi propio bienestar. 6 meses después de mi regreso de Europa, mi vida había tomado una dirección que jamás imaginé posible. No solo había mantenido los cambios que había hecho, sino que había seguido creciendo como persona de maneras que me sorprendían cada día. Una mañana de sábado, mientras tomaba café en mi jardín, recibí una llamada de Ignacio. «Mamá, ¿tienes planes para hoy?» «No especiales». «¿Por qué?» «Daniela y yo queremos invitarte a almorzar. Tenemos algo que contarte». Cuando llegué a su casa, encontré a toda la familia reunida en el comedor. Había una atmósfera especial, como de celebración, pero también de nerviosismo. «Berenice», me dijo Daniela con una sonrisa, «queremos proponerte algo, pero primero necesitamos que sepas que si dices que no, lo vamos a respetar completamente». Me senté, curiosa por escuchar lo que tenían que decir. «Mamá», continuó Ignacio, «hemos estado ahorrando durante estos meses, y queremos invitarte a un viaje familiar. Pero esta vez, queremos que tú elijas el destino». «¿A dónde te gustaría ir, abuela?», me preguntó mi nieta con emoción. La propuesta me conmovió, pero también me hizo reflexionar. 6 meses atrás, habría aceptado inmediatamente, agradecida de que me incluyeran. Pero ahora era diferente. Ahora sabía la importancia de tomar decisiones conscientes. «Es una propuesta muy hermosa», les dije. «Pero necesito preguntarles algo antes de responder. ¿Por qué quieren hacer este viaje conmigo?» Ignacio y Daniela se miraron, y luego mi hijo habló. «Mamá, durante estos meses hemos aprendido a conocerte como persona, no solo como nuestra proveedora de favores. Hemos descubierto que eres alguien increíblemente interesante, con historias fascinantes, con una perspectiva de la vida que queremos conocer mejor. Y también», añadió Daniela, «queremos que nuestra hija crezca viendo que su abuela es una mujer fuerte, independiente, que se valora a sí misma. Queremos que aprenda de tu ejemplo». Sus palabras me llegaron al corazón, pero mantenía mi cautela. ¿Y si durante el viaje yo quiero hacer algo que a ustedes no les gusta? Si quiero ir a un museo que a ustedes les parece aburrido, o si quiero descansar cuando ustedes quieren hacer actividades. «Mamá», me dijo Ignacio con sinceridad, «este viaje sería para conocerte mejor, para pasar tiempo de calidad contigo. Si tú quieres ir a 10 museos, iremos a 10 museos. Si quieres descansar, descansaremos». Después de pensarlo durante algunos días, acepté la propuesta. Pero puse mis condiciones. El viaje sería de 1 semana, cada uno pagaría su parte, y yo tendría voz y voto en todas las decisiones sobre el itinerario. Elegí Japón. Siempre había sentido curiosidad por esa cultura tan diferente a la nuestra, por sus templos, su comida, su filosofía de vida. Y así fue como, 8 meses después de cancelar aquel fatídico viaje a Costa Rica, me encontré en Tokio con mi familia, pero esta vez como una igual, no como una benefactora. El viaje a Japón fue una revelación. Por primera vez en décadas, disfruté de unas vacaciones familiares sin sentir que tenía que complacer a todos todo el tiempo. Expresé mis preferencias, dije no cuando algo no me gustaba, y para mi sorpresa, mi familia no solo respetó mis decisiones, sino que parecían disfrutar viendo mi personalidad real emerger. En Kioto, mientras visitábamos un templo budista, mi nieta me tomó de la mano y me dijo: «Abuela, me gusta mucho más cuando tú decides las cosas que vamos a hacer. Eres muy inteligente». «¿Por qué dices eso, mi amor?» «Porque antes siempre dejabas que otros eligieran, y ahora veo que tú sabes muy bien lo que quieres. Me gusta conocer a la abuela real». Esa noche, en nuestro hotel en Kioto, Ignacio tocó la puerta de mi habitación. «Mamá, ¿podemos hablar?» «Por supuesto, hijo». Se sentó en la silla junto a mi cama y me miró con una expresión que no había visto en años. Admiración genuina. «Mamá, quiero agradecerte por lo que hiciste hace 8 meses. ¿Te refieres a cancelar el viaje?» «Me refiero a enseñarnos que teníamos que cambiar. Si tú no hubieras tomado esa decisión tan valiente, nosotros nunca habríamos reflexionado sobre la forma como te tratábamos». «Ignacio, yo no cancelé el viaje para enseñarles una lección. Lo cancelé porque ya no podía permitir que me trataran así». «Lo sé. Y eso es precisamente lo que lo hizo tan poderoso. No lo hiciste para manipularnos o para castigarnos. Lo hiciste para proteger tu dignidad. Y eso nos obligó a vernos en el espejo». Al regresar de Japón,
Mi vida había encontrado un equilibrio que nunca pensé que fuera posible. Mantenía una relación cercana y amorosa con mi familia, pero desde un lugar de respeto mutuo. Ya no era la abuela que siempre decía que sí. Era la abuela que decía sí cuando quería y no cuando no quería, y sorprendentemente, esto había hecho que mi familia me valorara más, no menos. Continué viajando sola cuando me apetecía. Visité Chile, Argentina, Perú. Cada viaje era una nueva aventura, una nueva oportunidad de descubrir aspectos de mí misma que había mantenido dormidos durante décadas. También me inscribí en clases de historia del arte en la universidad local. Siempre había sentido curiosidad por aprender más sobre las obras que había visto en mis viajes. Mi profesora, una mujer joven y entusiasta, quedó impresionada con mi conocimiento autodidacta y me animó a seguir estudiando. Señora Berenice, me dijo después de una clase sobre arte renacentista, ¿ha considerado escribir sobre sus experiencias viajando? Tiene una perspectiva muy única e interesante. Esa sugerencia me llevó a comenzar un blog llamado Viajando a los 65. Escribía sobre mis aventuras, sobre los lugares que conocía, pero también sobre la experiencia de redescubrirse a una edad en la que muchas personas creen que ya no hay nada nuevo que descubrir. Para mi sorpresa, el blog comenzó a tener seguidores. Mujeres de mi edad de toda América Latina me escribían contándome sus propias historias de transformación tardía. Se había creado una comunidad de mujeres que habían decidido que nunca era demasiado tarde para comenzar a vivir para sí mismas. Un año después de aquel viaje cancelado, recibí un mensaje que me hizo llorar de emoción. Era de una mujer de 70 años de Colombia que había leído mi blog. Querida Berenice, gracias por enseñarme que a los 70 años puedo decidir que merezco respeto. Después de leer tu historia, finalmente tuve el valor de ponerle límites a mi familia. Ayer compré mi primer boleto de avión para viajar sola. Voy a España, inspirada por tus relatos de Madrid. Gracias por mostrarme que nunca es tarde para empezar a valorarse a una misma. Ese mensaje me confirmó algo que había comenzado a sospechar. Mi historia no era solo mía. Era la historia de miles de mujeres que habían pasado décadas siendo invisibles en sus propias vidas, siendo valoradas solo por lo que podían dar a otros. Al sentarme en mi jardín esa tarde, reflexionando sobre todo el camino recorrido, me di cuenta de que aquella noche terrible, cuando Ignacio me dijo que su suegra era más importante que yo había sido, paradójicamente, el mejor regalo que la vida me había dado. Esa humillación me había obligado a despertar. Me había empujado a recordar que yo también era una persona con valor intrínseco, con derecho a ser respetada, con sueños propios que merecían ser cumplidos. Ahora, a los 66 años, finalmente había aprendido la lección más importante de todas. Amar a otros nunca debe requerir que dejes de amarte a ti misma. Ser generosa nunca debe significar que te conviertas en invisible. Ser una buena madre, una buena abuela, una buena persona, no requiere que sacrifiques tu propia dignidad. A veces, amar a ti misma significa cerrar la puerta a quienes solo te usan. Y a veces, esa puerta cerrada es exactamente lo que necesitan para aprender a valorarte como mereces. Porque al final del día, enseñamos a otros cómo tratarnos por la forma en que nos tratamos a nosotras mismas. Y yo había decidido tratarme con el amor y respeto que siempre debía haberme dado. Mi historia es una invitación para todas las mujeres que se han olvidado de su propio valor. Nunca es demasiado tarde para empezar a vivir como la protagonista de tu propia vida.